Bueno, en primer lugar, daros las gracias, buenas tardes y daros las gracias a todos los veterinarios asistentes, sobre todo por estar en directo a estas horas un poquito complicadas, pero bueno, al final había que elegir y era la menos mala, ¿no? En esta segunda jornada de formación, en este webinar tan interesante que, como consideramos, como es una patología crónica tan común en nuestros animales como es la artrosis. Quería agradecer también a Axon Comunicación por la gran labor de organización y comunicación de este web seminar a todo el sector de veterinarios clínicos. Y como Ángela Vela es la protagonista, pues os voy a presentar ya directamente a nuestra ponente de hoy, aunque estoy segura de que muchos de vosotros ya la conocéis. Ángela Vela es doctora en reumatología por la Universidad de Compostela y licenciada en veterinaria por la Universidad Alfonso X el Sabio. Sobre todo es especialista, su actividad actual es especialista en medicina regenerativa y de hecho es la fundadora de Better Terapia Celular Veterinaria, que investiga y ofrece sus servicios en áreas terapéuticas clave como pueden ser la artrosis, defectos óseos y lesiones tendinosas y ligamentosas, otras lesiones medulares y el sistema nervioso, y en general enfermedades inflamatorias y otras patologías inmunomediadas muy diversas. Y bueno, pues espero que os guste esta sesión de formación que hemos organizado y ya doy paso a Ángela para que os actualice sobre todo los últimos avances y desde luego que en IFASBet estamos muy ilusionados con los buenos resultados que estamos obteniendo. Así que sin más, adelante Ángela con tu presentación. Muchas gracias, Begoña, y muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí. También agradecer, por supuesto, a IFAS y a Axon Veterinaria por permitirme dar esta presentación, que aúna las cosas que me he especializado y que más me gustan, que son la nutriterapia, la nutrición y la artrosis, donde he estado tantos años formándome. Seguro que con muchos de vosotros he hablado alguna vez, porque a lo largo de estos últimos 15 años en los que hemos desarrollado el laboratorio de terapia celular, pues he tenido contacto con muchos. Con lo cual, bueno, simplemente ya me ha presentado Begoña, con lo cual no voy a ir un poco más allá, pero bueno, aquí estoy para todos, para lo que necesitéis. En principio, contaros, a ver, voy a compartir aquí la presentación. Vale. Bueno, yo creo que está bien. Nada, en principio, contaros que cuando empezamos este estudio, que ya han pasado unos cuantos años, porque por el medio pues hubo bastantes problemas y bastantes cosas que manejar y demás, me resultó muy interesante porque, bueno, pues el tema de la artrosis siempre ha sido mi punto fuerte, va más que mi punto fuerte, en lo que me he especializado y en lo que he trabajado durante muchos años, sobre todo en investigación. Y el hecho de utilizar un suplemento como este, pues me parecía tremendamente interesante porque cuando yo empecé a estudiar sobre nutrición, empecé porque estudié medicina tradicional china veterinaria y parte de uno de los pilares de esta medicina es la nutrición y es la parte que más me interesó y la parte en la que me he ido especializando con los años. Y entonces encontrar un suplemento que no es fácil, que hoy en día utilice estos componentes que se utilizan tanto en la medicina tradicional china y que son tan beneficiosos, pues me parecía fascinante. Bueno, hicimos el estudio y salió como salió, como os lo enseñaré ahora. Y la idea un poco era enseñar un poco el estudio que hicimos y mostrar los resultados y demás. Lo que pasa es que cuando estaba haciendo la presentación, realmente me planteé, a raíz de hacer este estudio, que lo más interesante realmente era un enfoque un poco más clínico, ¿no? de en qué punto debemos manejar la artrosis. Por eso he puesto como este segundo título. Porque sabemos que, bueno, que la artrosis actualmente es una enfermedad que está muy infradiagnosticada, que empezamos a tratarla normalmente bastante tarde, cuando empieza con sintomatología.
y que tiene una gran prevalencia. Entonces, eso básicamente es lo que voy a hablar yo de la artrosis. Tampoco quiero meterme, y supongo que todos los que estamos aquí conocemos bien la artrosis. Entonces, yo quería resaltar un poco estas tres frases, ¿no? Que es una enfermedad degenerativa crónica, que es una gran causa de dolor crónico, que tiene un infradiagnóstico y que realmente está infravalorada. Es decir, yo he trabajado durante pues, casi 8 años en un grupo de investigación en artrosis muy grande, muy importante, uno de los más punteros que hay en España. Y yo trabajaba sobre todo en terapia celular, ¿no? en tratamiento con células madre para la artrosis, pero realmente el grupo tocaba todos los palos, es decir, iba por la genética, genómica, proteómica, enfermedades que van junto a la artrosis, como la enfermedad metabólica, tratamientos. Y realmente con el paso de los años lo que me di cuenta es que realmente la artrosis no es una patología a la que se le dé demasiada importancia, ni en humana, y curiosamente más en veterinaria. En veterinaria creo que nos volcamos más en tratar la artrosis e intentar prevenirla cuanto antes. En humana no se le da tanta importancia. Es decir, un paciente, yo tuve que estar muchos años en el grupo de investigación y tuve la suerte de ser la única veterinaria de allí, eran todos biólogos o químicos o bioquímicos y demás. Entonces tuve la suerte de estar en consulta con los jefes de reumatología de aquí del hospital, tuve la suerte de estar en quirófano con cirujanos dedicados únicamente a la artrosis y de ver los tratamientos que se hacían y todo, y me di cuenta de que allí pues, la importancia que se le da en el servicio es muy alta, pero la importancia que se le da al sistema de salud es muy baja, y nosotros como veterinarios le damos más importancia, pero no conseguimos llegar realmente al fondo del asunto. Entonces, está claro que la artrosis tiene una alta prevalencia, pero realmente es que lo que nos encontramos es que en perros, que es donde más está estudiada esta prevalencia, tenemos un 30% de perros adultos que padecen artrosis, pero es que tenemos un 80% de perros geriátricos que padecen artrosis. Conocemos las causas de la artrosis muchas veces, es decir, sabemos que en cuanto tenemos un perro con displasia, va a tener artrosis. Cuando tenemos un perro que tiene una genética determinada y son de raza grande, lo más probable es que padezcan artrosis. Lo que ocurre es que cuando empieza a dar síntomas, pues normalmente es bastante tarde. Entonces, yo quería explicaros un poquito, me parecía un enfoque un poco diferente y espero que os guste, del tema de la artrosis. Es el enfoque, porque el sintomatológico lo conocemos todos y seguro que vosotros mucho mejor que yo, porque yo ahora mismo pues trabajo a nivel de laboratorio y he trabajado en investigación y trabajo a nivel de nutrición, pero no estoy enfocada únicamente en artrosis. Entonces creo que todo eso, pues a nivel de terapéutica, de diagnóstico y tal, tenéis muchísimos conocimientos y yo creía que un enfoque un poquito más anatomopatológico, fisiopatológico, es interesante a la hora de que veamos cómo estamos tratando la artrosis. Entonces, explicar levemente, bueno, todos conocemos lo que es una articulación, pero hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy sorprendente y es que el cartílago es uno de los tejidos más terribles que tenemos en el organismo. Es decir, es un tejido que tiene un 98% de matriz y un 2% de células. Y realmente pretendemos que ese cartílago, ya sabemos que todos los tejidos, el hueso, la membrana sinovial, el hígado, los riñones, todos los tejidos a lo largo de la vida de una persona y de un animal están en una continua regeneración y destrucción. Es decir, pues las células y los tejidos que van envejeciendo se van destruyendo, inflamación o puntualmente hay un problema, las células propias del tejido y bueno, también las células madre que sabemos que están en todos los tejidos y más en la grasa adyacente, pues intenta reparar ese tejido. El problema que tenemos con el cartílago, y lo veíamos mucho en investigación y a nivel in vitro, es que tenemos un 2% del cartílago que tiene que regenerar ese 100% de matriz. Con lo cual, es prácticamente imposible. Le estamos pidiendo al tejido que haga un milagro. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio
hace lo mismo, le está pidiendo al tejido que empiece a producir matriz y empiece a repararse y empiece a regenerarse, porque aquí tenemos un problema. El problema es que los condrocitos no son capaces, no les damos tiempo, necesitan muchísimo tiempo, y mientras hay un bombardeo por parte de membrana sinovial, de los mismos condrocitos, del hueso que está debajo del cartílago y de toda la articulación, hay un bombeo constante de citoquinas que están degradando el cartílago. Entonces, lo hemos visto muchas veces, ese equilibrio entre la degradación y la reparación. Pues en el cartílago, obviamente, la degradación siempre es mucho mayor, y es un poco a raíz de esto. Como curiosidad, quería poneros, bueno, lo que os comentaba eso, que tenemos esas citoquinas que producen a lo largo del tiempo, es decir, cuando realmente ya tenemos un aumento de esas citoquinas que se están produciendo y que están degradando el cartílago, empiezan a producir ese dolor, esa inflamación y esa degradación. Esto ocurre después de que haya pasado bastante tiempo, y estamos hablando de incluso años. Es decir, desde que empiezan a producirse hasta que dan estos síntomas, pasan años. Y como curiosidad, quería poneros esta imagen, que es bueno, de las muchísimas imágenes que tengo de cuando estaba haciendo investigación en este grupo. Esta imagen son condrocitos in vitro, extraídos de cartílago humano, son condrocitos relativamente sanos. Lo que pasa es que, bueno, in vitro pues no están tan a gusto como están en su matriz. Y quería enseñaros estos condrocitos de un cartílago artrósico. Como podemos observar, hay una gran diferencia. O sea, aunque no sepamos nada de células, ya vemos que no tienen nada que ver, que su citoplasma está mucho más estrellado, con mucho más filamento. Son células que están realmente muy estresadas. Entonces no son capaces de producir esta matriz, y no son capaces de regenerar este cartílago. Aquí os enseño otra imagen. Aquí podéis ver, esto es una cadera humana. Nosotros, bueno, pues también teníamos la suerte relativa, no para todo el mundo, de que podíamos, para hacer todos los estudios, bajábamos a la zona de necropsia del hospital, o de autopsia, mejor dicho, y obteníamos las articulaciones de donantes que nos las concedían para investigación. Entonces, bueno, pues normalmente teníamos articulaciones sanas y articulaciones artrósicas. Las artrósicas solían venir por reemplazo articular por prótesis, y las sanas, pues normalmente pues, de pacientes diabéticos o alguna otra patología. Aquí nada, veis, esto es una articulación de la cadera. Esta es una articulación sana, aquí tenemos una articulación artrósica. Nosotros cogíamos punch del cartílago hasta el hueso, esponjoso, y aquí vemos un cartílago normal y un cartílago artrósico. Entonces, realmente, a nivel anatomopatológico, el cartílago sí que tiene unas gradaciones de artrosis. Cuando estamos en un cartílago sano o con un grado muy leve, tenemos todo esto de aquí que vemos es el cartílago. Lo azul es colágeno, y lo rojo son los proteoglicanos. Son las dos sustancias, por decirlo así, que están más presentes en la matriz. Perdonad. Cuando el cartílago se va degradando, lo primero que se degrada, es decir, el colágeno tipo 2 está en todo el cartílago, pero se van degradando los proteoglicanos, que es lo que está teñido en rojo. Entonces, como vais viendo, según va aumentando el grado de artrosis, los proteoglicanos de la matriz van desapareciendo. Queda colágeno, no es exactamente igual, el colágeno también varía en su morfología, en la disposición de sus fibras y todo, para intentar aguantar lo máximo posible, pero realmente es que estos condrocitos no son capaces de producir esta matriz, y entonces se va degradando. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros los animales, tenemos sintomatología de artrosis, realmente ya estamos en estos grados. Estamos en grado 3, grado 4, grado 5, grado 6 de artrosis. Entonces, ahí no tenemos actualmente ningún fármaco, ninguna medicación con la cual podemos parar la progresión de esta enfermedad. Es decir, la enfermedad va a seguir progresando. Aquí lo que debemos hacer es intentar paliar los síntomas, que realmente es lo que intentamos hacer en el tratamiento de la artrosis con nuestros pacientes.
Eh, Llegado a esta gradación, lo que realmente sería la única forma de frenar la artrosis o de paliar esta patología sería reemplazar la articulación con una prótesis, con lo cual, pues, lógicamente, acabamos con la artrosis, como se dice malamente, muerto el perro, se acabó la rabia. Y la otra opción, que es en la que me especialicé yo y que os pongo aquí una imagen que ahora os explico un poquito, es el uso de células madre. Realmente también, incluso aquí es un poco tarde, pero bueno, sí que es verdad, estas fotos son fotos de estos punts que cogíamos de artrosis y en los cuales cultivamos con células madre. Las células madre pasadas 6, 8, 10, 12, 14, 16 semanas, lo hicimos durante mucho tiempo. En este caso, aquí tenemos una foto después de 16 semanas, pues conseguían formar un fibrocartílago y empezar a ser un poquito funcional como cartílago. Lógicamente, in vitro, pues las células no están igual de bien que dentro del cartílago, no tienen nutrición, no tienen ácido hialurónico, no tienen impacto mecánico, que es muy importante para el cartílago, ese impacto mecánico para que los condrocitos se activen. Y lo que os comentaba antes, los condrocitos son células tremendamente vagas, es decir, cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo que produzcan absolutamente nada. Entonces, bueno, pues realmente estas son las dos únicas técnicas que, bueno, en veterinaria, en humana actualmente hay más técnicas, hay mosaicoplastia, hay trasplante autólogo de condrocitos, además hay muchas cosas que se intentan utilizar que realmente no palían y no consiguen lo que consigue un reemplazo articular, que es al final lo único que consigue quitar ese dolor. Sin embargo, lo que hablábamos antes, lo ideal sería poder actuar cuando estamos en grado 1 o en grado 2 para intentar que todos esos factores, esas citoquinas que se están produciendo en la articulación, no se produzcan o eliminarlas. Si las eliminamos, le daríamos tiempo al cartílago a producir todos estos proteoglicanos que tenemos aquí en rojitos y que realmente es la base de la matriz extracelular. Y tenemos que tener en cuenta que lo que hablábamos antes, que la prevalencia de la artrosis en perros geriátricos es del 80%. Y yo aquí quería dejar un poquito abierto, ¿no?, de este tema que me parece que no hay una respuesta concreta, es en qué momento podemos empezar a tratar a un paciente con artrosis. Lógicamente, no podemos empezar a tratar a un paciente con artrosis cuando la artrosis todavía no existe y menos si nuestro tratamiento tiene efectos secundarios, porque entonces al final estamos matando moscas a cañonazos y teniendo muchos efectos adversos. Entonces, realmente aquí ya sí que os pongo toda la imagen de este cartílago y todas las citoquinas, hay muchas más, pero estas son las más relevantes y realmente las que abarcan prácticamente todos los grupos de citoquinas que se producen en la articulación, que produce el cartílago, que produce la membrana sinovial, que produce el hueso y que realmente son las causantes de la degradación del cartílago. Porque todas estas citoquinas lo que están haciendo es influir sobre el cartílago, degradar el cartílago y nunca le dan tiempo al cartílago a repararse, porque es un bombardeo constante y los condrocitos son incapaces de reparar la matriz extracelular y el cartílago. Entonces, ¿qué usamos normalmente? Y perdonadme si aquí, bueno, yo lo que os decía antes, yo actualmente no estoy en clínica como tal, entonces seguro que cada uno tiene su forma de manejarlo y yo a lo mejor os estoy diciendo cosas que a lo mejor usáis, a lo mejor no, a lo mejor os gustan, no os gustan, pero bueno, cada uno tiene un poco su manejo. Lo más habitual, o más que habitual, lo más conocido son los AINES. Por suerte, ya hace muchísimos años que tenemos los COX-2, que son bastante más específicos y con menos efectos secundarios. Pero bueno, los AINES lo que van a hacer es inhibir la prostaglandina E2, que es uno de los factores que tenemos aquí, con lo cual, bueno, en principio, pues bien, por lo menos algo estamos haciendo. Eliminan mucho ese dolor porque es una de las principales citoquinas que inducen a la transmisión nerviosa y que inducen al dolor, con lo cual pues a nivel clínico y a nivel de tutores tenemos una mejoría y tenemos a los tutores bastante contentos porque los animales pues tienen más calidad de vida. El problema
Como ya sabéis perfectamente, pues los efectos secundarios, el problema del uso a largo plazo, que es complicado, porque estamos hablando de que a lo mejor si un perro empieza con artrosis a los 7, 8 años y va a vivir 14, no podemos estar 7 años dándole de forma continua un AINE. Porque entonces tendríamos una disminución de estas prostaglandinas, de la I, de la D2 y también de la E2, que son fisiológicas, una reducción a nivel de vascularización renal, un problema a nivel intestinal, bueno, ya sabéis, hepático, etcétera. Con lo cual, pues tenemos siempre esa limitación, a pesar de que, bueno, pues eso, tenemos la ventaja, la suerte de estar utilizando los COX-2 sobre todo, que son más específicos. Ahora, recientemente o relativamente reciente, tenemos los anticuerpos monoclonales que actúan sobre el factor de crecimiento nervioso. Entonces, aquí sí que tenemos algo parecido a lo que se está haciendo en humana con los anticuerpos monoclonales, solo que en humana se está yendo un poco más a estos factores. Pero realmente sí que conseguimos evitar esa sintomatología de dolor de la articulación, porque realmente lo que hace ese anticuerpo monoclonal es inhibir la transmisión nerviosa que produce todo esto produce dolor, y este dolor se transmite a nivel del sistema nervioso a través del factor de crecimiento nervioso. Entonces, al inhibir este factor de crecimiento nervioso, no tenemos esa transmisión nerviosa, una baja transmisión nerviosa del dolor, con lo cual los animales pues, no padecen este dolor de las articulaciones, este dolor de la artrosis tan importante. Esto es una gran ventaja y realmente ha sido, pienso, y por lo que he hablado con muchos veterinarios, un antes y un después, tanto en perros y sobre todo en gatos, los que responden y los que no tienen efectos secundarios. El problema, estamos un poco en lo de antes. A lo mejor no tenemos efectos secundarios, pero realmente todo esto no lo estamos quitando. Con lo cual, seguimos teniendo una degradación del cartílago y seguimos teniendo una progresión de artrosis. Con lo cual, si estamos hablando de un paciente que es relativamente joven, al final es probable que con el tiempo pues, acabemos teniendo una degradación de artrosis muy importante. O sea, una degradación articular muy importante. Luego tenemos también los PIPRANS, que yo creo que solo existen en veterinaria, que los conocemos, bueno, realmente solo tenemos uno en veterinaria, existen me parece que otros 3, 4, pero no se están usando más que el Galiprant o el Galliprant, que va directamente a la prostaglandina E2 sin inhibir las ciclooxigenasas, con lo cual suelen tener bastante buenos efectos a nivel de eficacia y a nivel de quitar el dolor y bajar la inflamación y menos efectos secundarios que los AINES. Entonces, suelen ser algo menos eficaces, por lo que yo he comentado alguna vez que los AINES, pero también tienen menos efectos secundarios. Entonces, bueno, pues sí que se pueden usar un poquito más a largo plazo y tenemos este efecto a nivel de citoquinas dentro de la articulación que queramos o no, pues al final sí que estamos ayudando un poquito a que no se produzca tanta degradación articular. No voy a hablar mucho más de los demás, tenemos los centrales como la gabapentina, tenemos los condroprotectores que sí que en veterinaria se utilizan mucho más que en humana, tenemos el pentosano polisulfato también que se utiliza bastante y en algunos pacientes va fenomenal, el ácido hialurónico como infiltración, que no deja de ser un buen candidato para tratar de forma temporal, pero bueno, pueden durar bastante. Las infiltraciones de ácido hialurónico son relativamente caras, pero sí que pueden estar durando varios meses y ayudan bastante a la articulación, diluyen todas estas citoquinas, le dan un soporte al cartílago, que normalmente cuando ya está artrósico el líquido sinovial es bastante pobre. Y luego tenemos los corticoides. Los corticoides serían el sumum del tratamiento de la artrosis si no tuvieran tantos efectos secundarios, porque realmente aquí estamos inhibiendo todas estas citoquinas, interleuquina 1, 6, 8, prostaglandina E2, el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral, y realmente aquí, si no tuvieran efectos secundarios, podríamos conseguir darles tiempo a los condrocitos a reparar esa matriz o a encontrar un equilibrio o una homeostasis. El problema es que los corticoides tienen un efecto, aparte de sistémico, lógicamente, pero a nivel intraarticular, es decir, si nosotros nos dedicáramos a poner infiltraciones intraarticulares de corticoides cada X tiempo, lo que hacen los corticoides en las células es hacer que involucionen, es decir, que vuelvan a un estado anterior
y que no sean tan productoras, es decir, inactivarlas. Y nosotros, de hecho, in vitro los usamos para eso, para volverlas un poquito atrás. Entonces, lo que estamos haciendo con los corticoides es hacer que los condrocitos dejen de intentar reparar el cartílago y se queden quietos. Entonces, realmente no estamos consiguiendo, estamos aumentando la degradación del cartílago, aunque disminuyamos esas citoquinas y luego, pues, lógicamente, todos los efectos adversos que tienen. Entonces, aquí es donde realmente sería ideal, o a mí me gusta plantear el hecho de no tenemos ninguna sustancia que consiga hacer esto mismo que los corticoides, es decir, bajar las citoquinas, sobre todo las interleuquinas, el TNF-alfa, las especies reactivas de oxígeno, este es el óxido nítrico, disminuir todo esto para darle tiempo al cartílago a repararse y conseguir que haya una regeneración, que es lo que sería lo ideal, porque entonces sí que conseguiríamos parar realmente la patología de la artrosis. Pues sí que existen esas sustancias. Lo que pasa es que son sustancias que no son farmacológicas, tienen una potencia bastante menor y hay que usarlas en buenas combinaciones para que sean efectivas. Y ahora os voy a hablar de las que son más importantes y sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de hongos y de hifas. Hay muchas y os las voy a poner todas porque yo creo que esta presentación luego podéis acceder a ellas por si un día os apetece entrar. ¿Y cuáles eran las sustancias que podían ayudar? Bueno, pero en principio me gustaría hablar de tres principales. Una de ellas son los betaglucanos. Los betaglucanos son polisacáridos que se encuentran en las paredes celulares, sobre todo de cereales, como la avena, se encuentran en levaduras, se encuentran en algunas bacterias y se encuentran en muchos hongos, formando la pared celular de muchos hongos. Los betaglucanos tienen efectos sobre todos estos mediadores, tienen muchísimo efecto. Bueno, no es que tengan muchísimo efecto, no es que sean súper potentes, lo que son es muy efectivas disminuyendo o inhibiendo el TNF-alfa, la interleuquina 1, la 6, el óxido nítrico y la prostaglandina E2. Y además aumentan la interleuquina 10. Y no solamente eso, sino que dentro de una articulación que tenemos un aumento de neutrófilos y de glóbulos blancos, lo que hacen es conseguir que los macrófagos que han entrado ahí con un fenotipo proinflamatorio para producir inflamación, que toda esta inflamación, su función principal es, oye, cartílago, estimúlate y produce matriz, que tenemos un problema, pero el cartílago no responde. Pues lo que consiguen los betaglucanos es que estos macrófagos pasen a un fenotipo antiinflamatorio. Entonces consiguen que tengamos un ambiente antiinflamatorio en la zona articular, con lo cual hay menos degradación del cartílago y menos inflamación sin inmunosupresión. ¿Y en qué compuestos los podemos encontrar que nos los podamos tomar de forma segura? Pues en compuestos que están muy de moda, sobre todo en humana, y que encontramos de forma a nivel de suplementación en muchas farmacias, muchos sitios ahora, y están en los hongos, ¿no? Y os pongo los nombres conocidos como shiitake, reishi, maitake, el cordyceps, el ericium, la seta de ostra y demás. Aquí están sus nombres científicos. Y de ahí que tengan tan buen nombre y tantas propiedades. Yo os estoy hablando a nivel articular. Lógicamente, todo esto lo producen a nivel sistémico, con lo cual, pues a nivel neurológico, a nivel oncológico, a nivel inflamatorio sistémico, tiene muchos beneficios. Otro de los compuestos que producen todo esto son los triterpenos. Los triterpenos son los compuestos que se encuentran sobre todo en productos vegetales. Vegetales como frutos secos, como plantas aromáticas, romero, tomillo, pieles de frutas, aceites, también están, y en algunos hongos también. Tienen este mismo efecto que hablábamos de los betaglucanos, es decir, disminuyen todas estas citoquinas, disminuye además la expresión de COX-2 y de la sintasa inducible del óxido nítrico. Esta sintasa inducible del óxido nítrico solamente se induce, como su nombre indica, cuando hay un proceso inflamatorio y produce el óxido nítrico. Con lo cual, los triterpenos tienen un efecto antiinflamatorio muy potente. Pero además, lo que a mí me parece súper importante y que ahora explicaré levemente, y os contaré por qué me parece tan importante, es la inhibición directa de NF-kappa beta, que es una inhibición de la transcripción génica. Os voy a hablar ahora de ella porque tenemos otro compuesto del que quiero comentaros un poco, que es el cordyceps, que está en el cordyceps, en el hongo cordyceps, y que tiene las mismas propiedades. Inhibe el TNF-alfa, la interleuquina beta, 1 beta, perdón, la interleuquina 6, el óxido nítrico, la prostaglandina E2 y además
inhibe a las metaloproteasas. Las metaloproteasas son unas enzimas proteolíticas que son las que se encargan de degradar ese rojito que veíamos de los proteoglicanos en esas fotos que os puse de cartílago, pues son las encargadas de degradar esos proteoglicanos y están inhibidas por la cordycepina. Entonces, tiene un efecto antiinflamatorio, protector del cartílago y hay, lógicamente, menor destrucción estructural. Y de nuevo, vuelvo a comentaros lo de antes. Lo hace en vía NF-kappa beta. Y ahora os explico un poco, porque me parece el top de la regulación de la artrosis, es decir, a nivel primario, ¿dónde se produce la artrosis? A nivel genético, a nivel de cromosomas. ¿Por qué? Porque realmente para que haya una producción de todas estas citoquinas son las células las que tienen que producirlas y las células las producen cuando hay una activación de su transcripción génica, de sus genes, se traducen en ciertas proteínas que son estas. Para eso tiene que haber una vía de activación y la vía de activación es NF-kappa beta. Entonces, os lo explico aquí un poco, suavemente, resumidamente. NF-kappa beta se encuentra en el citoplasma de todas las células. En este caso son condrocitos, ¿vale? También son de son fotos que hice yo de inmunofluorescencias, es decir, que podéis usarlas como queráis, cuando queráis, porque son mías. El citoplasma de las células es una inmunofluorescencia. En azul oscuro tenemos el núcleo teñido con DAPI y en verde estamos tiñendo el NF-kappa beta. Entonces, el NF-kappa beta está normalmente en el citoplasma. Cuando hay una activación, el NF-kappa beta lo tenemos o como NF-kappa beta o separado en varias partes. Cuando hay una activación, todo el NF-kappa beta se une dentro del citoplasma y entra en el núcleo para transcribir los genes. Como veis, aquí tenemos el núcleo azul oscuro. Cuando entra en el núcleo, tenemos el núcleo ese azul verdoso porque el verde del NF-kappa beta está entrando en él. Cuando transcribe esos genes, pues produce esas citoquinas. Entonces, NF-kappa beta es la principal vía de producción de las interleuquinas y del TNF-alfa, entre otras cosas. ¿Qué ocurre? Que si se produce todo esto, pues hay más inflamación y más artrosis. Esto en concreto son condrocitos. Son condrocitos normales y condrocitos en un proceso inflamatorio. En resumen, señal inflamatorio, activa NF-kappa beta, que entra al núcleo, se producen citoquinas y hay inflamación y artrosis, con lo cual consideramos a NF-kappa beta como un interruptor, que cuando se activa mantiene la inflamación y contribuye a que se produzca la degradación del cartílago. Por eso, de ahí toda esta importancia que os comentaba antes de la inhibición directa en NF-kappa beta del cordycepin, y los triterpenos. Estas son otras sustancias que encontramos en los hongos que producen igual, os las pongo aquí simplemente para que veáis un poco, la ergotionina, el dentinán y los fenoles y compuestos antioxidantes que tienen los hongos, que producen mediante activación o no de F-kappa beta esta disminución de interleuquinas y citoquinas inflamatorias y este aumento de interleuquinas proinflamatorias. En el momento en que estaba haciendo esta presentación dije, vale, pero hay muchos más compuestos que producen esto, no solamente los que están en los hongos. Entonces, os los quise poner todos sin meterme en ellos, simplemente para que los tengáis y para que veáis la cantidad de compuestos que realmente consiguen estos mismos efectos, ¿vale? Compuestos con buena evidencia, que seguro que hemos oído hablar de ellos, como la cúrcuma y el omega 3, otros como el arpagofito, el MSM, glucosamina y condroitina, que estamos hasta las mismísimas de escucharlos también, pero que son relativamente efectivos. Otros que no hemos oído seguro que en nuestra vida, como las anocianinas, pero que están en arándanos y en cerezas, o las catequinas en el té verde y en el cacao, ¿no? El té verde es maravilloso, bueno, pues realmente tiene muchos beneficios. Y otros compuestos que ayudan, como la vitamina D, el magnesio, el zinc, probióticos, ácido hialurónico oral, etc. Os he dejado también plantas medicinales que producen este efecto. Y para tenerlo un poquito más limpio y por enseñaros después una curiosidad, pues os lo he dejado aquí para que lo podáis echar un ojo. Son compuestos que inhiben y detienen la progresión y mejoran el estado anabólico en la artrosis. Vale, entonces, cuando yo empecé este estudio, cuando me dijeron, oye, ¿quieres hacer un estudio de IFAS Artropet en la artrosis, en perros con artrosis? Dije, vale, pues déjame
quiero ver el ifosartropet, porque, bueno, pues si no me gusta, pues no, y si me gusta, pues sí. Entonces, simplemente quería poneros un poquito, enseñaros un poquito el ifosartropet para que veáis lo mismo que vi yo cuando empezamos el estudio, ¿vale? Entonces, un poquito, esto es lo que vende un poco ifosartropet, ¿no? Que es lo que ayuda a promover la integridad y protección del cartílago, que ayuda a mejorar clínicamente el grado de movilidad y flexibilidad, que ayuda, está indicado en perros y gatos con edad avanzada, con artrosis o procesos degenerativos, indicado en pre y posoperatorios articulares, recomendado para perros y gatos con altos niveles de ejercicio, sobrepeso, cachorros de razas grandes o con un crecimiento rápido entre los 6 y 18 meses. Yo aquí realmente añadiría que también está indicado, pero eso lo veremos después, en animales con una predisposición genética a la artrosis. Y otra cosa importante que pone aquí, y es que me interesó mucho también, es que tiene colágeno nativo tipo 2 y que ayuda a disminuir los niveles plasmáticos del CTX2, que es un biomarcador que es bastante específico de la degradación del cartílago porque viene de la degradación del colágeno tipo 2 y que se excreta en orina. Entonces, cuanto más excreción en orina hay, más degradación articular hay. Entonces, es bastante relevante. Después de esto, me puse a mirar los ingredientes y entonces encontramos con que tenía todos los hongos que hablábamos antes, pues el ifosartropet tiene Erythrum erinaceus, que es el que os hablaba, que es la melena de león, tiene Cordyceps, tiene Lentinula eodes, tiene Ganoderma lucidum, todos los que estábamos hablando antes que tenían estos 3 compuestos tan estupendos y maravillosos, entre otras cosas. Los componentes analíticos, bien, nada que comentar de malo, no tienen, están muy bien. Y a nivel de principales compuestos funcionales, pues aparecen los betaglucanos, que es lo que hablábamos antes, la cordycepina, el colágeno total y el colágeno nativo tipo 2, y luego pues la elastina, ácido hialurónico, sulfato de condroitina y glucosamina. Que yo cuando lo vi dije, pues está muy bien. Cuando lo estudié más a fondo, dije, bueno, yo creo que esto está un poco pensado para a nivel comercial. Realmente a mí me interesan más otros compuestos funcionales que tienen, como los triterpenos o los polifenoles, porque son maravillosos, tienen unos efectos antioxidantes fantásticos y no aparecen aquí. Pero bueno, eso ya es cuestión de un poco elegir, ¿no? lo más conocido. Lo que comentábamos antes, tienen muchos betaglucanos que tenían unas funciones maravillosas a nivel de articulación, que luego, bueno, pues todo esto es a nivel teórico y luego había que comprobar si todo esto realmente funciona y tienen biodisponibilidad a nivel articular y tienen una función real. Tenemos el Erythrum erinaceum, que es lo que os comentaba antes, que tiene todos estos efectos. Hablamos a nivel de artrosis, pero realmente son sustancias que son antiinflamatorias, inmunomoduladores, que ayudan a equilibrar la microbiota, neuroprotectores y que dan soporte oncológico. Realmente los hongos, al tomarlos orales, no es que vayan a ir a la articulación, entonces realmente estamos dando una protección sistémica bastante importante. El Cordyceps igual, antiinflamatorio, ayuda con el dolor y además tiene una cantidad de vitaminas y sustancias como manganeso, el zinc, el selenio, etcétera, que realmente son neuroprotectoras, antioxidantes e inmunomoduladoras muy importantes. Y luego, pues el Ganoderma lucidum y la lentínula, el shiitake y el reishi, que yo creo que todos hemos oído alguna vez hablar de ellos por sus propiedades beneficiosas. Fuera de los hongos tenemos la membrana de la cáscara de huevo, que es una fuente natural y aunque parezca muy de moda, ¿no? Algo natural, pero realmente es que las fuentes naturales tienen todos los nutrientes asociados a la biodisponibilidad de un componente. Es decir, si nosotros solamente damos una vitamina sin sus nutrientes asociados, no conseguimos que esa vitamina sea biodisponible, pero sin embargo, cuando lo estamos dando con todos esos componentes asociados, sí lo conseguimos. Y eso es lo bueno de tener una fuente natural de colágeno, de ácido hialurónico, de elastina o de condroitin, sulfato y de glucosamina, que realmente son mucho más biodisponibles que a nivel sintético. Y luego lo que hablábamos antes del colágeno nativo tipo 2, que producía esa disminución del CTX2 en orina,
lo que significa que realmente no hay tanta degradación a nivel de cartílago articular. Otros compuestos que tiene, que son bastante relevantes, que es el aceite de microalga, porque bueno, todos conocemos y es muy conocido el efecto de los ácidos grasos omega 3, tanto a nivel articular como a nivel sistémico, es decir, función cognitiva, función visual, piel, hígado, riñón, es decir, yo creo que ya es un suplemento que a día de hoy es difícil que no se mande en un paciente con alguna patología. Y esta diapositiva simplemente os quería poner un poquito para que veáis de todos los compuestos que habíamos visto antes, que inhiben, lo repito aquí, inhiben y detienen, bueno, que detienen la progresión y mejoran el estado anabólico de la artrosis, todos los compuestos que veis que realmente tiene el ifosartropet. ¿Vale? Todos los compuestos derivados de los hongos, omega 3, colágeno, anocianinas, catequinas, vitamina D, magnesio, probióticos, ácido hialurónico y el resveratrol, lógicamente no tienen resveratrol y lo he puesto en amarillo porque los polifenoles que tienen tienen un efecto y una función análoga al resveratrol, actúan exactamente igual, con lo cual lo he puesto como no lo tienen, pero el efecto es el mismo. Entonces, yo cuando lo estudié, a mí todo esto me gustó mucho y por eso, después también de ver un poquito cómo funcionaba, cómo se administraba, pues me metí de cabeza en el estudio para ver cómo funcionaba. Entonces, el ifosartropet se utiliza es un jarabe, una solución oral, que se administra con una jeringuilla, se carga y se puede dar en la boca o se puede administrar en la comida, con lo cual es bastante sencillo. Una cosa muy importante y que les pregunté cuando empezamos el estudio es, oye, pero es palatable. En perros es más probable, pero en gatos es palatable y en general es bastante palatable. Algo que veremos ahora. Vale, entonces ahora os voy a contar un poquito el ensayo clínico que hicimos, cómo lo llevamos a cabo, y aunque no os voy a entrar detenidamente en él porque está publicado, lo podéis ver y demás, pero sí un poco lo más esencial y lo que a mí personalmente me resultó más relevante. Contaros que se incluyeron 30 perros, al final acabaron 29. Hicimos un previo de más, es decir, había 40 y tantos, lo que pasa es que pues, muchos no se pudieron meter por otras patologías, por dificultad de seguimiento o por pensar que algunos propietarios probablemente no le fueran a dar el tratamiento de forma continuada. Lo importante es que este tratamiento es diario. Entonces, en el momento en el que se deja de dar, pues lógicamente no vamos a tener este estudio bien hecho. Entonces, bueno, pues se quitó un poco a aquellas personas que pensamos que no se podían, o perros que no se podían mantener. Entonces entraron 30, uno se quitó a mitad final de estudio porque tuvo un proceso oncológico, con una edad media de 9 años y un peso medio de 17 kilos. En principio buscábamos que tuvieran artrosis en cadera, codo, rodilla o hombro, por ser más fácil de evaluar, simplemente porque una artrosis de un perro en la columna, algunos tenían un poquito en la columna también, eran perros mayores, pero en general evaluamos estas, porque la evaluación de la columna es más complicada y seguramente si lo hiciera un fisio o un quiropráctico lo haría mucho mejor y podría hacerlo. Yo en mi caso, para mí me resultaba complicada y al final decidimos meter cadera, codo, rodilla y hombro. Y estos fueron los porcentajes que tuvimos. El objetivo era evaluar el dolor, la funcionalidad y la puntuación radiográfica, aunque bueno, eso era un poco, sabíamos que las radiografías no van a mejorar, obviamente, los signos radiológicos no son ni siquiera del cartílago, son más bien óseos, entonces pues no van a volver para atrás, pero bueno, queríamos valorar la mejoría clínica por parte del veterinario, la mejoría clínica por parte del tutor y luego examinar si había cambios en los biomarcadores, marcadores sanguíneos, bioquímica, hematología, etc. ¿Qué resultados? Bueno, todo esto, contaros, se hizo una visita basal al principio y luego se evaluaron cada mes y medio, 2 meses, en función un poco del propietario cuando podía y tal.
simplemente para ver que no hubiera efectos adversos, ver que todo iba bien y hablar un poco con ellos para ir controlando. Realmente el seguimiento fue a los 6 meses, que se volvieron a hacer análisis clínicos, se volvieron a hacer radiografías y se volvió a valorar al paciente. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Perdonad. Pues algo que me parece a mí bastante relevante y es, bueno, comentaros ya de inicio que en los parámetros bioquímicos realmente no hay un basal aumentado. Lo digo porque aquí a lo mejor pues, muchos no conocéis los valores normales de estos factores y realmente no están aumentados, están bien, es decir, ferritina, aptoglobina, cortisol y proteína C reactivas, que son principalmente indicadoras de dolor, o sea, de inflamación, la ferritina, aptoglobina y proteína C reactiva, inflamación crónica, aguda, perdonar, ferritina y aptoglobina sobre todo de inflamación aguda. Proteína C reactiva también es de inflamación aguda, pero a veces está elevada en inflamación crónica. Pero bueno, hicimos un estudio de todo esto y del cortisol. Y creo que estoy pintando. Bueno, voy a intentar no pintar. No sé cómo lo estoy haciendo. Pero bueno. Entonces, lo que a mí me pareció muy relevante es que a pesar de que no estuvieran aumentados a nivel clínico, es decir, en la visita basal los valores estaban normales o dentro de rango. En vez de llamarle normales, voy a llamarle dentro de rango. Pero a los 6 meses de la utilización del irbesartropet, todos los valores estaban significativamente más bajos. Es decir, ¿realmente estaban en valores basales normales al principio? Pues particularmente, y lo que nosotros llegamos a la conclusión es que no, es que estaban dentro de rango, pero había una inflamación crónica que los mantenía ligeramente elevados. Con lo cual, nuestras conclusiones con estos datos es que teníamos menos dolor crónico, menos estrés fisiológico, menos estrés oxidativo, menor inflamación y reducción en esas citoquinas inflamatorias que conducían a la reducción en estos biomarcadores. Analizamos otros que también curiosamente mostraron la misma bajada, no tan significativamente estadística, pero también significativa, que fueron la T4 libre, la urea, la LT y la ST. En mi opinión, reflejan básicamente lo mismo, una mejora en el equilibrio metabólico, una mejora a nivel inflamatorio, lo tengo aquí, y un menor estrés oxidativo. Realmente todo está en niveles basales o niveles dentro de rango al principio del estudio, pero al final del estudio están un poco por debajo que al principio y de forma concurrente, es decir, todos los pacientes o la mayoría de los pacientes tenían esta bajada, con lo cual entendemos que aunque no estuvieran fuera de rango, realmente sí que estaban aumentados por este proceso inflamatorio general. También analizamos, yo creo que en el artículo están puestos todos los valores, pero analizamos prácticamente todo lo analizable. Y no obtuvimos diferencias, os pongo esto un poco por ejemplo, no tuvimos diferencias significativas en nada más, nada relevante, pero bueno, os pongo esto para que veáis que a nivel hepático y renal pues no había diferencias significativas ni antes ni después, con lo cual lo que nos está indicando es que no solamente tiene un buen efecto antiinflamatorio sistémico, sino que además tiene un perfil de seguridad muy bueno. Y después, lógicamente, analizamos a nivel funcional. Por una parte, por el veterinario, que en muchos casos fui yo, otros fueron otros compañeros, en un cuestionario igual para todos, y por otro lado, por parte del tutor, para ver un poco lo que veían ellos. A mí me resulta mucho más clínico el punto de vista del tutor que del veterinario, que el nuestro, porque nosotros, bueno, lo vemos puntualmente, el momento en que vienen en la visita, sí, lógicamente se hacen todos los estudios del animal, de pie, sentado, camina un rato, vuelve y demás, pero no es lo mismo que lo que ve día a día el tutor. Entonces yo os pongo aquí lo que me pareció, porque hay un montón de gráficas, pero lo que me pareció un poco más relevante. Esto es el cuestionario un ejemplo de varias preguntas del cuestionario para que veáis cómo eran, ¿no? Pues tenía muchas preguntas de este estilo, nota que su mascota se queje al andar por terreno llano, al subir y bajar escaleras, al estar sentada o tumbada o al estar de pie, el grado de dificultad a diferentes movimientos,
siendo 1 nada, 2 un poco, 3 bastante, 4 mucho y 5 muchísimo. Algo que me resultó curioso y que, bueno, claro, al hacerlo de forma aleatoria no lo puedes elegir, pero realmente casi todos los perros estaban evaluados entre el 2 y el 3, es decir, en todo entre un poco y bastante. No teníamos, salvo algunos puntuales de los 30, a lo mejor 3 o 4, con grados de artrosis de estos que los perros ya no caminan o no se levantan. Entonces, casi todos estaban entre un poco y bastante. En dificultad para andar por terreno llano, que explicábamos a los propietarios que era una dificultad de andar por terreno llano después de 15 minutos de marcha. Dificultad para entrar y salir del coche, cambios en los apoyos, esto es a nivel veterinario, el evaluar un perro, esos cambios posturales que tienen cuando una articulación les molesta, ¿vale? Eso quizás fue un parámetro bastante complicado. Dificultad para mantenerse de pie, pues esos animales que están de pie y necesitan sentarse o tumbarse porque están realmente incómodos. Resistencia a andar en el paseo, es decir, pues el animal que está paseando y que ya se para, no quiere seguir, se tumba, etc. Bueno, en general, lo que os quería decir, hay un descenso bastante importante y a mí me parece bastante importante porque aunque veáis que va de por encima de 2, que están todos, a más o menos 1,5 o entre 1 y 2, esto quiere decir que hay animales que pasaron de tener un poco de dificultad, un poco de dolor o un poco de molestias en su calidad de vida diaria a no tener nada. Y eso, a nivel subjetivo de un tutor, me parece un salto grandísimo y me pareció muy importante. Entonces, nuestras conclusiones con estos resultados es que los pacientes tenían más fuerza, menos dolor en los movimientos, sobre todo en frío, y mayor predisposición al juego. Y eso era algo que sí que referían. Y yo de los 30 pacientes, yo creo que tuve más o menos 17, 18. Y sí que me decían, no, pero es que los perros, la verdad es que mi perro quiere jugar más, o me tira más, o jugamos más con la pelota, o corre más y demás. Es decir, tenían o se sentían o se encontraban mejor. Y esta es pues la última gráfica que os quería poner a nivel de tutor, que es la escala IVA del dolor. Es decir, nosotros a los propietarios le damos esta escala sin numeración, simplemente tú eliges el cuadradito donde creas que se encuentra tu perro. Es muy subjetivo. Pero lo que no queríamos es que los dueños se quedaran con un número. Es decir, hace 2 meses le puse 6, pues ahora le voy a poner, porque esto sí que lo hacíamos cada 2 meses, más o menos. Ahora le voy a poner, pues yo creo que ha bajado un poco del 6, le voy a poner 5. Intentábamos que se quedase lo mínimo posible con esto. Y realmente tenemos un basal, pues más o menos que está entre el 4 y el 5, ¿vale? Que a nivel visual es amarillo, es decir, ya es un grado de dolor relativamente importante. Y después de los 6 meses del tratamiento, estamos en un grado 3. Es decir, yo creo que visualmente, aunque realmente solo hay 1 o 2 puntos de bajada desde el principio hasta después del tratamiento, es algo que me dejó bastante sorprendida, porque yo pensaba que aquí no íbamos a cambiar excesivamente, que podíamos bajar un puntito, en los perros que tuviesen menos dolor, pues mantenerlos y demás, pero bueno, era un poco escéptica, voy a ser sincera, y realmente me sorprendió. Después de esto, sí que me gustaría desglosar un poquito esta escala del dolor y contar algunos aspectos importantes que me parecieron o que encontré. Y es que sí que realmente era un compuesto muy palatable. No tuve ningún tutor, al menos yo, ni me lo dijeron, que tuviera o refiera a ninguna dificultad en la administración, ni con dosis de 3 mililitros ni con dosis de 15. Es decir, en general les gustaba a todos y se lo tomaban bien. Tampoco tenían efectos gastrointestinales. Ninguno refirió vómitos, diarreas, dolor, cólicos, gases, nada. Incluso, en mi caso, hay 2 tutores
que tenían a 2 perros con problemas regulares digestivos, es decir, pues con tendencia a tener un poco de diarrea o estar un poco sueltos y demás, que me dijeron que les parecía que estaban más estables. Obviamente no lo analizamos y es algo totalmente subjetivo, pero sí que quería reflejarlo. Que realmente no reportaron ningún efecto adverso relacionado con la administración del ifosartropet, es decir, ninguno me dijo absolutamente nada, ni siempre preguntábamos, ¿notáis algo raro? No sé, es que la verdad que era difícil, pero me dijeron que nada, que no habían notado ningún efecto adverso. Y sí que comentaron varios de ellos que lo que sí que notaban es que mejoraba la calidad del pelo y la caída del pelo. Que bueno, nosotros aquí en Galicia tenemos una caída del pelo brutal por los ciclos de caída del pelo, por las temperaturas, y sí que es un dato que, bueno, que es relevante, ¿no? Pero bueno, es lógico teniendo en cuenta la composición de ifosartropet. Y si os fijáis, analizados por separado, sí que tenemos una serie de pacientes que no bajaron en la escala del dolor de EVA. La mayoría de ellos está entre 3 y 2, es decir, entre esto y esto, con lo cual me parece que tiene cierto sentido que no bajen, porque es muy difícil, lo que os decía antes, es muy complicado decir, tiene un pelín de dolor a no tener nada. Para un tutor llegar a concluir que el animal está perfecto en un animal que no lo estaba, pues creo que es un salto muy grande. Y salvo uno que realmente estaba en 4 y acabó en 4, que fue un animal que realmente pues, no le funcionó, es así. O sea, según el dueño, no funcionó, pues el resto bajaron. Entonces, analizados por separado, 7 de los 30 pacientes no mejoran en el grado IVA. Sin embargo, esto lo pongo porque, sin embargo, hicimos un cuestionario al final que normalmente se lo preguntaba yo y lo marcaba yo, pero bueno, algunas veces lo marcaron ellos, que tenía 2 preguntas. ¿Cree que el tratamiento ha sido beneficioso en general y seguiría administrándolo? Y es curioso porque a pesar de estos datos, la mayoría sí seguirían administrándolo, sí piensan que ha sido beneficioso en general, salvo este es el que no vino, este es el que se fue del estudio. Que es precisamente el 4-4, que no y que no, pero bueno, son cosas normales en un estudio, pues no le pareció beneficioso y no se lo seguía administrando. Y otro que sí que le pareció beneficioso y que no sigue administrándolo porque no se gastan en estas cosas. Esa fue la respuesta, ¿eh? Pero bueno, que me pareció curioso sobre todo, pues que estas 2 cuestiones fueron el mismo día y sin embargo, a pesar de que no, bueno, claro, ellos no sabían que no habían bajado en el EVA en ese momento porque les hacíamos la pregunta de la escala del dolor y probablemente no se acordaban de la anterior. Pero en general casi todos estaban muy contentos. Entonces, en resumen, tenemos una patogénesis, la atrosis canina, que supone un aumento de la cascada inflamatoria, un aumento del catabolismo, una transcripción génica o genómica, estrés oxidativo, dolor y estrés fisiológico e inflamación crónica, que se traduce en cojera, intermitente o persistente normalmente, o cambios en la postura, rigidez y dificultad para levantarse, disminución de la actividad, dolor y cambios en el comportamiento. Cuando administramos IFAS, teóricamente, obviamente no lo estamos viendo, pero teóricamente lo que estamos haciendo, parte lo hemos visto en el estudio, es bajar esta cascada inflamatoria, bajar ese aumento del catabolismo, disminuir esa transcripción genómica, disminuir el estrés oxidativo, disminuir el dolor y estrés fisiológico y disminuir la inflamación crónica. ¿Y qué es lo que vemos a nivel clínico? Que disminuye la cojera intermitente o persistente, que disminuye esa rigidez y dificultad para levantarse, sobre todo en frío. Que se revierte esa disminución de la actividad, baja el dolor y hay menos, esos cambios en el comportamiento de un perro con dolor y molestias, pues también disminuyen. Entonces, bueno, pues yo os dejo aquí un poco las conclusiones generales, que si fuera una tesis os la leería, pero me parece que no es necesario, que ya más o menos lo hemos visto todo, que básicamente una reducción notable de las cojeras, sobre todo en frío, los perros tienen mayor facilidad para levantarse y la dificultad para subir y bajar escaleras disminuye bastante. Tener en cuenta que bajar escaleras quizás sea la parte más dolorosa de una artrosis, bajar escaleras y bajar pequeños saltos, bajar del coche, etcétera.
Que hay mejora evidente en la actividad, como caminar, jugar o realizar pequeños saltos, y que la puntuación EVA del dolor bajó más de un 25% respecto al principio. Que reparten mejor los apoyos, ese intento de compensación que tienen los animales cuando algo les molesta, mejora. Mejoran los parámetros sanguíneos implicados un poco en la inflamación, y el perfil hepático y renal es bueno y demuestra una buena seguridad clínica, y que ningún perro tiene efectos adversos y es bien tolerado, y es un alimento, un suplemento bien tolerado por animales jóvenes, relativamente jóvenes, y animales senior. Y en general tenemos menos dolor, mejor funcionalidad y mayor calidad de vida. Y eso pues fue lo que concluimos en el estudio. Entonces yo dejo de nuevo aquí abierto esta pregunta, ¿no?, de qué punto deberíamos manejar la artrosis, porque realmente estamos viendo que cuando hacemos un manejo más primario, más de inhibición de citoquinas y más de inhibición de transcripción génica, puede que consigamos mejores resultados. Y por otro, a qué edad, o en un perro con predisposición genética, cuándo tenemos que empezar a tratar la artrosis. Desde mi punto de vista, yo os doy mi opinión y me mojo. Yo, un perro con predisposición genética, un perro de raza grande, aunque no tenga ninguna sintomatología de artrosis, empiezo a tratarlo con estos tipos de suplementos para intentar que no se produzca esta patología o que no se desarrolle, o si ya está empezada, que vaya lo más lenta posible. Luego, pues hay muchos suplementos y cada uno tiene su opinión, por eso lo dejo ahí un poco en este punto. Y bueno, en principio, pues nada más, daros las gracias a todos por estar aquí, por aguantarlo, que seguramente que me he pasado hasta del tiempo. Bueno, ahí voy. Y que estoy abierta a cualquier pregunta ahora y en cualquier momento. Así que doy paso a mis compañeros Estupendo. para... A ver, que no, ahora que no podía conectar el vídeo. Estupendo, Ángela. Pues de verdad que muchísimas gracias. Ha sido una horita, pero se ha pasado el tiempo volando. Ha sido súper ameno y espero que los asistentes hayan podido disfrutar de tu exposición, además, sobre todo tan práctica, ¿no? Como investigadora y como autora del estudio, ¿no? Y en contacto con los tutores, ¿no? Que esa información de primera mano, pues es muy, muy, muy interesante. Mm. Y decirte que sí que tenemos varias preguntas. A ver, mira, te comento. Ana García nos dice, buenas, ¿tiene alguna contraindicación en gatos? Por ejemplo, pone un ejemplo de su gato. Mi gato de 12 años que pasó por una colangitis hace tiempo ya y a día de hoy sigue con la ALT un poco alta. Está con protector hepático y alimento hepático y por su artrosis con solencia, ¿podría tomarlo sin problema? Pues aunque realmente este estudio no lo hemos hecho en gatos, yo lo estoy mandando en gatos. En principio no tiene ninguna contraindicación hepática y realmente no solamente a nivel de artrosis, sino a nivel de inflamación sistémica ayuda bastante, incluso a bajar, como hemos visto, las enzimas hepáticas. Como efecto secundario, realmente ayuda a bajar las enzimas hepáticas, con lo cual pues es probable que esté produciendo un efecto antiinflamatorio también a nivel de hígado. Entonces, se puede dar en gatos sin ningún problema y en este caso realmente no tiene ningún tipo de contraindicación, con lo cual sí. Ujú. Estupendo. Nos dice Ana, hola, muchas gracias por la charla. Quería consultar en qué tiempo se empiezan a observar cambios clínicos por parte de los tutores. Esta pregunta es muy interesante. Sí. Sí, eso es curioso porque hay tutores en que empiezan enseguida. Es decir, yo, bueno, pues mira, uno de los perros con los que hicimos el estudio fue el perro de una conocida mía, porque llevaba mucho tiempo buscando algo para la artrosis. Le dije, bueno, pues métete en el estudio. Era un Golden Retriever bastante mayor, ahora se murió hace unas semanitas. Y, y realmente fue uno de los casos donde más cercanos los tuve, porque pude hablar con ella todas las semanas, y a las 2 semanas de empezar con el tratamiento me dijo, ojo, es que lo noto bastante mejor. ¿Será el tratamiento? Y a los 6 meses, cuando acabó, me dijo, mira, esto no me lo puedes seguir dando. Es decir, realmente en este caso, a las 2 semanas empezamos a notar mejoría. En general, la primera revisión que hicimos de todos los animales fue al mes.
aunque algunos se alargó un poquito pues, por temas puntuales del propietario. En general, al mes podría decir que el 60-70% de los perros ya notaban, de los tutores ya notaban un cambio. Y diría que entre los 2 y los 3 meses, prácticamente todos, menos un caso, hubo un caso que no funcionó y según el propietario no le estaba haciendo nada y puede ser. Pero salvo un caso, todos a los 2 y 3 meses notaban ya cambios. A ver, Marta nos pregunta también, esta pregunta también nos la hacen mucho, ¿es necesario realizar descansos o se puede tomar Ifosartropet de forma continuada? En principio se ¿Qué puede tomar aconsejas? de forma continuada. No tienen ninguna sustancia que no se pueda dar de forma continuada. Sí que es verdad que yo a nivel como nutricionista suelo recomendarle a todos los pacientes que tengo que hagan descansos, pero es más por la tolerancia del cuerpo hacia todas las sustancias que porque pueda producirse un efecto adverso. Es decir, eh, quizá en épocas, en los 2, 3 meses que los animales suelen encontrarse mejor, que suele ser cercanos al verano, hacer un descanso o darlo 4 meses, 5 meses, descansar a lo mejor uno, seguir dándolo. A mí me gusta hacer descansos para disminuir la tolerancia del organismo a cualquier sustancia, pero obligatorio no es. No, se puede dar de forma continuada. Y de hecho, yo lo daría como prevención en perros con predisposición a la artrosis. Se lo daría de los 12 meses al año, se lo daría 10, sin duda. Ujú. Sí, lo que has comentado al principio, ¿no? Un poquito de forma preventiva en pacientes con predisposición, ¿no? Sí, sí. Genética. Sí, sí, de razas grandes. Muy bien. Otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿puedo administrar Ifosartropet si el paciente está tomando otros fármacos? Por ejemplo, AINES o Mm. anticuerpos monoclonales. Sí, de hecho a ver, normalmente los suplementos se recomienda, lógicamente, si empiezas con un perro que no tiene ningún síntoma de artrosis y tal, no se debe dar nada más, pero siempre se recomienda un manejo multimodal, es decir, la suplementación siempre debe ir acompañada de otros tratamientos, porque ayudamos. Entonces, se puede dar sin ningún problema y sí, está recomendado. Mm. A lo mejor pasan 4 o 5 meses y resulta que se puede quitar el AINE o a lo mejor se puede quitar el Librela o el Solencia, pero lo ideal es darlo en conjunto inicialmente. Ujú. Sí, Bárbara también nos hacía esta pregunta. En casos avanzados se aconseja dar juntos con Librela Solencia. Mm. Muy bien. M. Delgado nos dice, muy interesante, ¿lo puedo probar con mi perro? ¿Lo probaré con mi perro como prevención? O sea, no es una pregunta, es una afirmación en este caso. Yo lo estoy usando con los míos, ¿eh? Y eso que son chihuahuas y no tienen ninguna predisposición, Sí. Pero pero hablando sí. de chihuahuas, esta vez Ana nos dice en razas grandes, sí, esta pregunta también nos la hacéis mucho. En razas grandes enseguida se acaba el bote. ¿Existe con mayor concentración? Bueno, esta quizás es una pregunta para mí o para nuestro Sí, departamento de I+D. Más bien, estamos en ellos a comentaros que sí que somos una empresa pequeña de biotecnología, como sabéis, pero pues bueno, somos ligeramente rápidos en un poco, sobre todo escucharos, ¿no? Y ver tanto bueno, el feedback positivo que tenéis, como quizás lo que sí que nos ocurre en razas grandes, que efectivamente el coste de tratamiento a razón de 10 mililitros por kilo de peso, pues en perros de más de 30 a 40 kilos sabemos que bueno, pues el tratamiento no dura unas 3 semanas. Y estamos más concentrados, estamos pensando en hacer un bote un poquito más grande, quizás para conseguir ese tratamiento mes. ¿Vale? Entonces os mantendremos informados tanto en Ifosartropet como en otro tipo de marcas como tenemos en oncología o inmune. ¿Vale? Que sepáis sí. que bueno, pues estamos en ello. Era, era una de las cosas que yo tenía también para hablar con vosotros, porque me pasó muchas veces que, claro, tenía que darle a los tutores para que se llevasen para mes y medio, 2 meses, y era tomar 8 botes. Y entonces, que me decían, pero no hay botes más grandes. Digo, hombre, supongo que más adelante los sacarán, botes más Sí, grandes, porque si hace hemos hecho falta para... producciones, efectivamente, Claro, lotes de producciones más pequeños, porque como sabéis, somos una empresa de biotecnología gallega y estamos lanzando, bueno, llevamos ya 2 años y medio en el mercado, pero como quien dice, estamos empezando, ¿no? Entonces, un poquito sobre todo el feedback es muy positivo y en función, lo primero que queríamos es tener sobre todo esta evidencia clínica y a partir de ahí, sobre todo que nos diréis el feedback, ¿no?
Vale, otra pregunta en cuanto a manejo. Marta, creo que es Marta Delgado, nos dice, ¿se evalúa tener otra forma galénica que no sea líquido? Los animales huyen con jeringuillas, comprimidos, tipo un poquito chew, masticable o galleta. Vale, pues comentaros también, claro, la forma de preparación, la forma de, digamos, de fabricación del compuesto es un biofermentado, ¿no? Entonces, hacemos hablando de micelios líquidos. Sí que es verdad que al principio, cuando nos decidimos a lanzar la línea de productos, pensamos más en este tipo de formatos, ¿no? Un chew, un premio, un comprimido, pero los hongos son bastante higroscópicos, entonces nos resultaba complicado, o a nuestro director de producción, el que, bueno, pues lo que queríamos, ¿no? Un poco el objetivo, ¿no? Porque sabemos que además otras marcas son en comprimidos, ¿no? También queríamos un poquito diferenciarnos, ¿no? Pero al ser tan higroscópicos, pues no lográbamos conseguir que ese comprimido fuera, por así decirlo, más seco, se pudiera partir en este caso en perros y gatos, ¿no? Más pequeños, pues que se pudiera partir en dos o pues se pudiera partir en este caso en cuatro. Con lo cual nos decidimos por hacer esta nanoemulsión, que creemos que también es nuestro valor añadido, un poco diferenciarnos del mercado, ¿no? Y además la biodisponibilidad en esta forma de presentación es mucho más alta. Lo que sí que os sugerimos en este tipo de pacientes que huyen de las jeringuillas o que cabecean, sobre todo gatos, porque realmente estamos viendo que hay muchos gatos que les encanta, ¿eh? Perritos pequeños, quizás como siempre son un poco los más tiquis, ¿no? Y en este caso lo que os aconsejamos es que se lo deis con la comida o con algún premio pues tipo churu y demás. Más que ir a volver atrás un poco a la forma de comprimidos por este tema, ¿no? Ujú. Y a ver, ¿qué más os puedo decir? Pues yo creo que estaría todo, todas las preguntas. Vale, pues no sé cuántos estáis todavía bastantes. Dejamos unos segunditos si tenéis alguna pregunta más. Y si no, de todas maneras, no sé si has dejado, Ángela, tu email por algún sitio. Pues igual Em, no, creo que pues igual no. Y el yo mío tampoco. Oh, como comercial soy terrible, es decir, os lo- No os preocupéis, de todas maneras, a ver, tenemos una página web, cualquier duda que se os ocurra luego, pues en vuestra actividad diaria, en casa, en algún congreso, comentaros así un poco de forma espontánea que estaremos en el GTA en Bilbao, los que vayáis a asistir, con IFASB tenemos stand, y si no, pues hay una sección en la sección profesional donde os podéis dar de alta y hacernos vuestras preguntas, y os contestaremos tanto Ángela como yo sin ningún problema. A ver, Ana nos dice, sí, una última, sí o sí hay que meterlo siempre en la nevera una vez abierto, tanto el Artropet como el Oncopet. Vale, sí, los dos, toda la línea de productos, por lo que os digo, son nanoemulsiones. Entonces, cualquier producto abierto sí que recomendamos tenerlo en nevera. ¿Por qué? Pues bueno, nos acercamos, en invierno también, ¿no? Pero nos acercamos de cara al verano y sobre todo hay muchas fluctuaciones de temperatura. Entonces no dejemos de pensar que es un alimento, ¿no? Entonces ya un poco la extrapolación en humanos, mejor, sobre todo en gatos, que un envase hablamos de perros grandes, pero en perritos pequeños y en gatos, pues un envase estamos hablando que les dura 4 meses. Entonces sí que aconsejamos que después de cada toma mm, lo guardéis en nevera, ¿vale? Para que, pues, evitar sobre todo degradaciones y que el producto esté en perfecto estado, porque sí que las pruebas de estabilidad que tenemos es que guardar en nevera es estable muchos meses, más de 4 meses, ¿vale? Sobre todo otro tema también de manejo, lavar bien la jeringa después de cada uso y demás. Creo que Bárbara nos preguntaba también si se puede dar en ayuno o es mejor dar con la comida. Indistintamente. Lo que sí que nos está ocurriendo es que tenemos pacientes tratados con varios productos a la vez. Es decir, tenemos perros con artrosis, geriátricos, muy mayores, que además tienen un problema oncológico. O tenemos perritos y gatos con artrosis que también tienen una intolerancia intestinal. Entonces están tomando, digamos, dos tratamientos. En este caso, lo que sí aconsejamos es que se administren a dos horarios del día diferentes, ¿vale? Uno por la mañana, por ejemplo, y otro antes de la comida, y otro, por ejemplo, por la tarde. En este caso, Artro, que es un producto que les va a dar más actividad, como ha comentado Ángela, más potencia también, favorecer por efecto de la cordycepina la condición muscular,
Entonces, intentar otro por la mañana y, por ejemplo, pues si se ha tratado con Ifosgatambren o con onco, pues dárselo a mitad de tarde o por la noche, para que, pues bueno, no administrar, sobre todo en perros muy grandes, que es una dosis muy alta, ¿no? El tema de la nevera, Yo, por otro lado, decir que no lo daría en ayunas, ¿eh? Por la composición ujú, que tiene y demás, y por ácidos biliares y eso, intentaría darlo siempre con con comida. comida. Sí, Mm. sí, sí, es lo que aconsejamos. A diferencia de humana, que fíjate, sí que son cápsulas y las cápsulas Claro, en humana, claro, pero son efectivamente, cápsulas, sí. sí. Por ese tema de la nanoemulsión es un poco la ventaja que tiene. Se puede administrar con la comida o justito después de la comida, o justo antes también, pero no, efectivamente, no en ayunas por la mañana recién levantado. Mm. Y vamos ya a la última porque nos estamos un poco extendiendo. Eh, Marta comenta, en viaje, no entiendo muy bien la pregunta, en viajes prolongados también, 8 horas, por Supongo que el ejemplo. tema de frío, Vale, el tema de guardar en frío. el tema de guardar en frío. Bueno, a ver, sí, el tema de frío. Bueno, si es 8 horas, a ver, 8 horas a 40 grados, pues no es lo mismo que 8 horas a 20 grados. Entonces, si os digo la verdad, tenemos también nuestro compañero de producción, pues que tiene también 2 perros, se ha dejado alguna vez, a ver, esto no lo comento como regla general, ¿no? Pero a veces pues se ha dejado el bote por la noche por un descuido y se lo ha administrado a su perro por la mañana. Han pasado más de 8 horas, evidentemente. Efectivamente, si no está a 40 grados o al sol, pues bueno, no os lo aconsejamos realmente. En casos de viaje, pues también sí que intentar llevaros una neverita portátil y bueno, que no sea que sea la excepción y no la regla, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que ya estaríamos, más o menos. Lo dicho, cualquier pregunta que se os ocurra, que tengáis, que os planteéis en clínica, os lo podéis hacer a través de la página web sin ningún problema y los que vayáis a GTA en Bilbao, pues nos vemos por allí. Em, pues nada más, o sea, darte sobre todo, Ángela, las gracias de nuevo por tu brillante exposición Gracias a vosotros. y, ujú, y nos vemos y al resto de asistentes, comentaros que en breve, en junio, pues haremos otra temática muy interesante que veréis comunicado en revistas y en medios de comunicación. Estupendo. Pues muchísimas gracias a todos. Buenas tardes y Adiós a hasta la todos y próxima. gracias.